En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta edición de Economía para Todos. Hoy es el 14 de febrero, como casi todo el mundo sabe, lo celebren o no, es el día de San Valentín y los que quieren y les gusta y les apetece, pues celebran el Día de los Enamorados. Oye, que el amor siempre está por encima de todo y siempre gana. El problema es que tenemos tantos problemas en este país que todas las semanas nos vemos negros para decir con qué, o sea, cuántos temas me van a entrar, con qué tenga, o sea, y me vuelvo loca, Así que esta semana, aparte de que vamos a hablar, por supuesto, de infraestructuras, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de vivienda, de los problemas que tenemos encima, yo quería empezar por un asunto que le hemos dado durante muchos años, no nosotros, le han dado, a quitarnos aquí el marrón, le han dado muy poca importancia a pesar de los datos, a pesar de las noticias, a pesar de los informes, como hacen con casi todo, a las bajas laborales. Guión absentismo, guión mucho jeta, porque claro, que todos los días 1,5 millones de trabajadores falten a su puesto de trabajo y que, como dice la AIREF, se nota que hay una repetición muy sorprendente, o sea que un porcentaje y bastante grande son siempre los mismos, o casualidad. Pues bueno, por fin se han hecho la AIREF ha hecho un informe que se ha publicado en todos los sitios, las empresas ya llevaban mucho tiempo con este asunto y el gobierno que ha decidido montar un observatorio. No sé si pasa como con las comisiones, que montas un observatorio para no hacer nada, lo más probable, porque hay como 400 o por ahí, o sea, ahí no sabemos nada de ellos. Pero bueno, vamos a ver si eso arranca o no arranca. El caso es que las empresas por su cuenta ya están pensando también que, oye, a lo mejor lo de pagarles todo el salario a uno que falta todos los lunes o muchos viernes o tal, pues empezará a decir, oye, vamos a ver, te voy a quitar algo del sueldo y que no sea un incentivo el hecho de que te paguen todo, aunque no vayas a trabajar, pues eso, no sé cuántos días al año sin justificación y sin motivo aparente. Así que bueno, creo que ese es un asunto importante y como les digo, vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que les he dicho antes, de todas las dejaciones de este gobierno con las infraestructuras de todo tipo, da igual que sean energéticas, que medioambientales, tanto que les va el medio ambiente, pues ni se ha hecho nada contra los incendios, ni se ha hecho nada contra las danas, por supuesto las carreteras, los ferrocarriles, las presas, en fin, todo ese conglomerado que, por cierto, ha dimitido la jefa de mantenimiento de carreteras, llevaba 2 meses, yo creo que ha llegado, ha visto y ha dicho, chao pescado, que aquí no se puede trabajar. Ah, que no hay dinero, pues menos todavía. Bueno, eso también se lo vamos a contar. Vamos ya, venga, que tenemos mucha costura, vamos a cambiarlo por plancha. Economía para Todos, con Carmen Tomás. He dicho mucha costura, Beatriz García y Fernando Quintero, porque para los rezagados, que siempre hay, estos que antes en mi época, cuando yo era joven, iban a un sitio que se llamaba un drugstore. Ibas a un drugstore que cerraba a las 12 de la noche, y entonces deprisa y corriendo, la gente, pues el más despistado, iba y compraba los típicos bombones que llevaban ahí 200 años. Bueno, entonces he dicho la caja de la costura porque Tu Jamón Directo ha hecho una caja especial para San Valentín y la caja es de madera, por lo visto muy bonita, yo me la voy a regalar a mí misma, de hecho, ya la he pedido, a ver cuándo me llega, y la caja pues tiene muchas utilidades, entre otras la caja de la costura, claro, si es que es así. Bueno, venga, que me enrollo. Por dar ideas, no, hombre, por si hay algún despistado o despistada por ahí, porque esto aquí no es, aquí es mutuo, tiene que ser mutuo el amor. El lote de San Valentín del jamón es la pera limonera. Fenómeno. Además tienes de todo para pasar una velada estupenda. Oye, y que desde aquí a todos los enamorados, pues muchas felicidades. Exacto. En este día, que lo disfruten mucho. Que pasen un buen día, todavía llegan a una buena comida.
Hombre, a ver, lo que hay que decir es, tenías que haber espabilado, macho. Bueno, hoy hombre, ya tenías que haber llegado con los deberes hechos. Va a estar a estas horas ya estará la cosa fea en los restaurantes. Sí, seguro. sí, si bueno, no has cogido esta con noche, antelación. para esta noche, venga, todavía llegáis a tiempo. Que se den prisa. Que hay las cosas, Pasamos lista. Cosas bonitas hay que celebrarlas, aunque a veces parezcan cursis o lo que sea, pero bueno, el amor es todos los días. Siempre hace ilusión. Bueno, pero siempre hace ilusión. El que dice que no es así mentirijilla, ¿no? Sí. Es una mentirijilla. Luego se enfada si no le regalan nada. Exacto. Bueno, como os digo, me gustaría empezar por el asunto de la incapacidad temporal y versus abstención o versus no, guión abstención, absentismo, porque, pues como les he dicho, 1,5 millones de trabajadores no van cada día a trabajar, pero es que el año pasado, en todo 2025, se registraron más de 9 millones de bajas laborales. Entonces, es una pasada. O sea, teniendo en cuenta que según las cuentas del gobierno son 21 y pico millones de trabajadores, más, luego, aparte los funcionarios, más los autónomos, que esos como no entran en la estadística, pues no se ponen malos. No nos ponemos malos nunca, venimos con el brazo escayolado que los escondemos, con la pierna no sé cómo, con la muleta que la dejamos por ahí. Mientras tanto, bueno, pero esta es la realidad. Y esa realidad, por fin, ha hecho que la AIREF haga un informe, que se tome nota un poco más, aunque sea para crear un observatorio, pero bueno, que se tome nota y se haga una mesa y se sienten y alguien escuche algo, si es que les llega. Y si no, pues los empresarios acabarán teniendo que tomar por su cuenta alguna medida, como es esta que os digo, que están pensando en, oye, vamos a ver, todas las bajas laborales de estas, de me voy el viernes, no vengo el lunes, no sé qué, pues voy a empezar a cortarles el salario. Que es una de las cosas que dice la AIREF de aquella manera, o sea, no dice eso, dice, hombre, a lo mejor lo de pagar todo el salario precisamente es un incentivo para que sigas fallando. Sí, y bueno, has comentado, Carmen, el tema de los autónomos, pero es que en el informe de la AIREF, una de las conclusiones que a mí más me ha llamado la atención, porque bueno, ya sabemos que hay muchas bajas, que la media es que más de 1,5 millones de personas no está trabajando en un solo día. Es una problemática completamente escandalosa, pero es que rascando en las cifras del informe de la AIREF vemos un fenómeno extraño, o sea, prácticamente paranormal, si comparamos los autónomos con el resto de empleados por cuenta ajena y nos preguntamos, ¿es que los autónomos son superhombres? ¿Qué salud tienen los autónomos? ¿Qué comen los autónomos? Porque la AIREF concluye lo siguiente, a ver qué os parece. Hemos visto, primero, que la incapacidad temporal se ha disparado, más de un 60%. Eso es uno de los principales... Bueno, 17 al 24, un 60% titulares. Por eso hay que tomar medidas. Con los avances médicos, que al final los ha habido en estos años. Y la esperanza de vida aumentando. No tiene ningún sentido que haya un problema aquí de enfermedad o de salud en España. Alguno dirá, hombre, con las bajas que me cojo yo, hombre, normal que aumente mi esperanza de vida. Estoy tranquilito, no tengo estrés. Es que otra de las cosas que dice que es muy interesante es lo de la reiteración de las personas. Se repite, porque ya le coges el gusto a la baja. Da un porcentaje altísimo, es que ahora mismo no me acuerdo, no he tomado bien nota, pero un porcentaje altísimo de reiteraciones en las mismas personas. O sea, vamos a ver, si ahora te hacen una laparoscopia para todos, si te hacen si es que a mí me han quitado el tumor del timo y me han hecho 3 puntitos y he estado 5 días en el hospital con una operación de este tipo. O sea, ¿qué me estás contando? Si ahora te quitan el menisco y te vas a casa andando al día siguiente prácticamente, o sea, no sé, la verdad. Pues año 2017 es lo que empieza comparando la AIREF versus año 2024 se disparan las bajas un 60%. En el 2017 había ya un problema, que era casi 24 casos en trabajadores contratados, por así decirlo, por cuenta ajena. 23,9 casos por cada 1.000 afiliados estaban de baja, frente a solo 9,6 casos en el caso de los autónomos. O sea, es que vamos a ver. Cuando pagamos la cotización y el IVA un plus de salud, unas vitaminas. Sí, ¿no? nos dan un complemento vitamínico y
entonces pues te jorobas. Pues desde 2017 hasta el 2024 los autónomos prácticamente no han aumentado las bajas. O sea, su salud sigue siendo la misma. Sin embargo, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, se ha disparado. La brecha es ya de 18 casos por cada 1.000 afiliados, tanto en autónomos, o sea, la cuenta está y la comparativa es perfecta. Por cada 1.000 afiliados, pues que hay 18 casos más de trabajadores por cuenta ajena. Hay un problema de, bueno, pues sí, de que la gente se pone malita. También el informe de la AIREF que decía... Curiosamente los lunes y los viernes. Sí, eso es muy habitual. Los lunes suben las bajas, ese extraño fenómeno también, y los viernes ya recuperas, para el fin de semana recuperas la salud. Y otro detalle, en épocas de bonanza... Eso también lo determina la AIREF. Hay más bajas y cuando hay crisis, ya menos. Tienes más miedo, ya, ves que tu claro, trabajo pende de un hilo. Otra conclusión del AIREF, porque la verdad que el informe es interesantísimo. Cuando te hacen ya indefinido, te empeora la salud. De repente, si tu trabajo llevas poco en la empresa, tienes poca confianza, ves que se te acaba el contrato en un mes, ahí no enfermas. Ya en los indefinidos aumentas las probabilidades de baja. El funcionario aumenta las probabilidades de baja con el resto. Si trabajas en una multinacional, también te pones más malito. En una multinacional, evidentemente, tienen más márgenes para poder asumir las bajas, es donde más se están produciendo. En una pyme, pues claro, si sois 2 empleados, ya que uno se coja la baja muchos meses, pues ya eso da un poco el cante. Pero sí que es verdad que al final, dentro del informe, vemos que esto es una cuestión de incentivos más que de salud. No, y luego lo que decía Carmen... De que te pagan el salario entero. Lo que decía Carmen, que también es muy elocuente, ¿no? Como el informe recoge que prácticamente el 25% de los trabajadores que cogen baja concentran el 55% más de la mitad de todos los episodios de incapacidad temporal registrado. Esto habla de la repetición, de cómo hay reiteración, creo que lo llama algo así. Sí, un número no demasiado extenso de trabajadores que lo que hacen es disparar sus bajas una y otra vez porque las van repitiendo, encadenan una con otra, de una pasan a otra, y aquí hay un problema evidente de incentivos. En un mercado laboral sano esto no debería pasar, porque una cosa es que el sistema garantice, digamos, una cobertura, una prestación o no sé, unas facilidades para que si el trabajador de verdad tiene un problema médico, que los hay, nadie lo cuestiona, y los claro. hay, Sí, por supuesto, pero, que te puedes poner enfermo. Todos sabemos, es más, yo me atrevería a decir que todos conocemos más casos que se nos antojan más abuso que casos de verdad en los que la necesidad de esa baja es evidente. Es que ¿no? pensar que 1,5 millones de personas todos los días está súper malísimo, pues no para cuadra, no poder dar cuadra. palo No al cuadra agua de ninguna manera, o sea, no cuadra. Ya Y está. si me Si es que no hay más. Si me dejáis que sea malo, estaba mirando en porcentaje cuánto había subido el número de funcionarios en estos años en los que se ha disparado también esto de las incapacidades temporales. Ha subido un 20% el número de funcionarios, que bueno, va ahí un poquito en consonancia, ¿no? Cómo ha evolucionado. Romper una lanza, no hay que generalizar, hay funcionarios fantásticos que trabajan muchísimo y muchos y que son muy necesarios, pero también los hay que no. Pero tienen más bajas, los datos están ahí. Y más para que los quien autónomos diga, seguro, eso no para nos lo quien puede diga, discutir no, nadie. es que Carmen, Luis Fernando y Beatriz son muy mal pensados. La prueba está en que se han disparado los negocios de detectives que investigan bajas fraudulentas. Cuando antes eran las infidelidades, y que estamos en San Valentín, el principal negocio, ahora con cualquier empresa que hables de detectives te dice que su principal cliente es un empresario que sabe que su trabajador le está engañando con la baja, y eso es como niegan la ocupación, pero ¿por qué han proliferado las empresas privadas de desocupación? Porque están ayudando al aire, porque hay detectives, porque hay exactamente, y las alarmas porque se ponen. Además te dicen alarma antiocupa. Completamente. O sea, será porque hay una necesidad que cubrir. Sí. Porque las empresas no hacen tonterías, las empresas buscan el nicho y dicen, uy, ahora hay un nicho de ocupación y un nicho de inquiocupación. Pues la alarma tiene que intentar protegerte de eso, y de los problemas que tú tienes, no es una inventada, vamos. Un gran es problema una realidad como una catedral. para las empresas
que pagarán justos por pecadores, porque ya comentabas que se estaban planteando quitar los complementos. Al final lo que hace la empresa para defenderse de esto es, pues el complemento que yo otorgo si escogéis una baja y te pago incluso un poquito más de tu sueldo, que eso viene por convenio colectivo, pues lo voy a quitar. Pues claro, pues lo voy a quitar porque no puedo si eres más. uno que te pones cada 2 por 3, pues aquí pasa y algo. Lo quito para todos, para el que se pone baja, se pone de baja y es verdad, y para el que se pone de baja y es mentira. Y luego el coste para la seguridad social, por supuesto, no solamente para la operativa de las empresas, sino para todos los contribuyentes. Miles de millones todos los años. Entonces, más de 30.000, una cosa así, pues, entre empresas y seguridad social. Todo lo que se les ha ocurrido es eso, y sin embargo, pues claro, luego también hay que hablar de el exceso digamos, no sé cómo decirlo, pero bueno, los médicos de familia, los ambulatorios, sí, las listas de espera, el peso que tienen encima de tener que darle la baja o no a una persona que le da miedo, porque claro, si tú vas con dolor de espalda o vas con yo estoy muy deprimida o estoy llorando, el peso recae sobre ese médico, y ese médico ¿qué hace? El incentivo no pues se darle limita, la baja. El incentivo no se limita al económico, se limita al administrativo tal y como está diseñado hoy en día. Y que tiene miedo a que le pueda caer si esa persona realmente le duele la espalda y se fastidia. Pero eso es lo que se ha traducido al final, es que la baja te la dan prácticamente de forma automática. En cuanto la pidas. De hecho, a ver, yo que he sufrido una operación recientemente, me operé por lo privado, pero claro, la baja te la tiene que dar el ambulatorio, que está gracioso, no estás tú ahí convaleciente en el hospital y tienes que ir al ambulatorio a que te den la baja. Y es que no, vamos, miran evidentemente el justificante del quirófano, pero a ver, yo aquí me sale según las tablas que puedes estar de baja hasta tal día. ¿Quieren más o menos? Como que quiero más, pues menos, ¿no? Yo lo que quiero es volver al trabajo y las tablas, lo antes posible. Yo si me puedo volver pasado mañana. Y esas tablas siempre son superiores a... O sea, es una operación que te dicen los médicos de la sanidad privada. O sea, si tú en 10 días puedes estar en casa, yo a los 12 días ya estaba aquí haciendo economía para todos. Con una operación de ese calado. En la seguridad social a lo mejor me puedo tirar 3 o 4 meses o 5. O sea, completamente. Y nadie que yo no me he recuperado, yo me encuentro fatal, a mí estas cosas me duelen un montón, y para arriba y para abajo. O sea, además, es un incentivo para las propias empresas que las inspecciones de trabajo, este tipo de cosas, las sancionan mucho. El derecho laboral también protege mucho, en este caso, tanto a las mutuas como a los propios trabajadores, y luego el incentivo de los médicos. Es decir, porque los médicos también necesitan protección, porque si les cae la del pulpo, le cae a ellos. Así que dicen, ¿cómo? ¿Un mes? Venga, pues un mes. Pues 2 por si acaso. Pues lo que sea. Claro, pero a mí no me pongas una demanda porque me arruina la vida. Pero ¿y esto por qué nos quejamos? Pues porque todo esto se traduce en un gasto enorme de las mutuas, un gasto enorme de las propias empresas y de nosotros. Y el darnos cuenta de la jeta. Yo, si me dejáis que os cuente un caso que me estaba acordando ahora, es verdad que ha llovido, porque es un caso que destapamos en Libertad Digital en 2017, pero era paradigmático. Era una trabajadora que, bueno, pues fuentes cercanas a la empresa en la que trabajaba nos puso sobre la pista, y llevaba más de un año de baja por depresión. Y resulta que era activista de Podemos, iba a los mítines, estaba en todas las marchas, se hizo una portada de Interview, hizo absolutamente todo. Esta mujer trabajadora, Pablo Iglesias, teníamos un vídeo en el que la presentaba como un ejemplo de mujer trabajadora y madre, una espartana de Coca-Cola, etcétera. Bueno, pues un año de baja por depresión, la empresa ya no sabía qué hacer, y evidentemente, bueno, pues este tipo de ejemplos son los ejemplos, bueno, pues que claman un poco al cielo y que hablan de lo mal que funciona en general, casi en todos los aspectos, nuestro mercado laboral. Y son los que pillan los detectives, claro, que dices, oye, que está cazando y dice que tiene la pierna... Eso es. No sé qué. Sí, y además, dentro del tipo de baja, se han disparado casualmente, qué casualidad también, las enfermedades que se llaman de difícil objetivación, que es precisamente la mental, que no hay una prueba, no como a Luis Fernando, que se cogió la baja, pero tenía una radiografía detrás, una ecografía. Y los
los dolores de espalda, lumbalgias y demás que no se ven en ninguna prueba que te hagas, donde el paciente, donde el trabajador es el que tiene la palabra, y si tú dices me duele aquí, pues Claro. un médico te va a decir que es mentira. Llegas con carita y Carita tal, de perro, y venga. de perrito pachón. Exacto. Bueno, y hablando de incentivos, para incentivos los que les van a dar a los, ya no sabemos cuántos, cientos de miles, 800.000 o no sé cuántos, luego serán 2 millones cuando traigan a la familia de inmigrantes para la regularización. Ya tenemos varios detalles que nos han hecho saltar las alarmas, como ya sabía. A ver, no es que sea nuevo, pero bueno, hacía falta que la policía diera varias alertas. Una de ellas es inmigrantes que han aparecido con los pasaportes, que se le han perdido los pasaportes. O sea, ha habido Qué un- despiste. De repente se ha disparado el número Qué de despiste. extranjeros inmigrantes que han perdido el pasaporte. Sí, lo han- Qué casualidad. ya no lo encuentran. Y luego otra alerta sobre, que también, qué sorpresa, de gente que ha falsificado los papeles. Otra. Y luego una pregunta que me hacía yo el otro día oyendo a Perdiguero, que decía, vamos a ver, es que ahora mismo tenemos a casi 40.000 inmigrantes que tenían pendiente echarlos Sí. por delincuentes. Quizá no tienen juicio, pero tienen 3, 4, Sí. 27, 40 delitos a sus espaldas. Todos pendientes de juicio, porque claro, aquí los juicios son cuando son. Y no les podemos echar porque no sabemos de dónde son, no tienen documentos, no tienen papeles, dicen que no saben de dónde son. Joder, y ahora abren esto y todos tienen claro al consulado que tienen que ir. El pakistaní sabe dónde está la Tremendo. embajada de Pakistán, el de Mali dónde está la de Mali, el marroquí dónde está la de Marruecos, pero no decís que no teníais papeles. No, pero Es bueno, alucinante. pero es el... Al final, pues ¿qué haces? Tú anuncias que esto va a ser así, tú anuncias además que de antecedentes penales nada, que con una declaración responsable pues vas a poder obtener los Imagínate. papeles, y ¿qué haces? Pues lo pierdes todo. Pierdes todo, no hay nada, ningún dato. Es que no puedes ni certificar de qué país vives. Eres un señor sin absolutamente ninguna documentación ni sitio al que llamar para pedirla. Con lo cual, esto es lo que ha conseguido el gobierno con su anuncio. Algo que ya empieza a preocupar incluso a las instituciones comunitarias, que hay que decir, Ahora en serio, ¿eh? Ahora ahora más tan serio. pocas tarjetas amarillas le han sacado al señor Sánchez en lo que llevamos de legislatura, y que en esta ocasión han dicho: "Ch, cuidado, ya en Europa tenemos experiencia de este tipo de procesos, y que en España vayáis a abrir la puerta a la llegada masiva de inmigrantes, a la regularización masiva de inmigrantes, pues no lo vemos bien, porque en muchos casos España no es más que el lugar de paso". Va a ser el epicentro de venir aquí, vienen aquí, regularizan empiezan a su situación repartir. y no sé cuántos se quedarán y otros, algunos Sí, se irán, muchos se porque van ya a con sus Francia. papeles debajo del brazo. Que la primera declaración del ministro del Interior, que bueno, el ministro, de Europa, que se dedica a este asunto, estuvo así como muy, en sus primeras declaraciones, como muy laxo, como muy bueno, eso es una cuestión de los distintos estados y no sé qué. Pero hubo esta semana una sesión en el Parlamento Europeo donde por una mayoría abrumadora se dejó claro que esto de España es un grave problema para todos, y ya las declaraciones del consabido del Interior dijo: no, vamos a estar muy pendientes de qué es lo que está haciendo España, porque esto va a perjudicar a todos, porque si Schengen, porque si no sé qué. No sé, nunca esperamos mucha ayuda de Europa. No, pero les ha cambiado el discurso. Pero ahí está la cosa. Claro, se han dado cuenta de que España no tiene un muro. O sea, es una puerta de entrada al resto de los países. Bueno, esto lo que yo veo a nivel económico es que es una bomba financiera total. O sea, nuestro presupuesto que languidece. No tenemos. Por otro lado, Por cierto. tenemos una serie de subsidios donde ya una parte importante de la inmigración, bueno, pues está beneficiando, es ese ingreso mínimo vital, que decía esta semana la ministra de Seguridad Social que bueno, que ya cuando les regularicemos, que pueden estar un año sin cobrarlo, luego ya lo pueden empezar a cobrar. O sea, si tenemos ahora mismo este subsidio ¿Y los en 200 récord por hijo? histórico y los 200 por hijo? 200 por hijo, que será de aquí a Menor de 2030, que también tiene mucha letra pequeña, pero ya lo anuncian. El ingreso mínimo vital es una de las prestaciones
situaciones donde, bueno, pues la gente con rentas más bajas y Mayor que son pitorreo inmigrantes ahí, sinceramente. se están beneficiando de esta paguita que iba a ser de... pues para una urgencia, y luego vemos que es que el 90% de los beneficiarios la siguen recibiendo 12 meses después, el 60% la sigue recibiendo 3 años después, y que los beneficiarios son en muchos casos personas que no tienen ningún problema para trabajar, que tú no tienes que recibir ningún subsidio, y una de las partes que ya se está discutiendo también en el resto de países con la regularización es que tú tengas unos años donde tú estés aportando al país y no recibiendo. ¿En No Suecia? puedes en Suecia, precisamente, no puedes recibir subsidios. Tú empiezas a trabajar, empiezas a aportar, y ya veremos dentro de unos años si has sido buen ciudadano, si has contribuido al crecimiento del país, si te damos el ingreso mínimo vital, si lo necesitas, que es que gente con 2 manos, 2 pies, una cabeza y que no les pase ningún problema de salud, tiene que estar trabajando, habiendo ofertas de trabajo y vacantes Falta mano de laborales obra. vacías, no puedes estar cobrando paguitas como el ingreso mínimo Más de vital. 150.000 puestos de trabajo cada año se quedan sin cubrir. No, y toda la que falta de hace mano de falta- obra que hay en la que hace construcción, falta. en el Sí, sí. transporte. Y no hay que dar- absolutamente. Nos damos una vuelta por cualquier ciudad de España y el cartel de se necesitan camareros Sí, en está en la hostelería. mayoría de los bares. No, y que puedes son estar unas- cobrando el ingreso mínimo vital habiendo gente que necesite camareros, por ejemplo. Y que son unas cantidades, hay que decirlo, en muchos casos, en libre mercado lo Bueno, habéis la publicado muchas la veces. señora esta La que de habéis los sacado en 1.400 libre La de los euros. 1.400 euros Hombre, y pero que es que además estamos tiene que ir hablando a de salarios. Cáritas. Y O además sea, se van ella a no lo Gloria. ve. Dice, y es que encima voy a Cáritas, porque claro, encima vivo de Ocupa, pero esto sea, pero, ¿qué o sea, país de risa es sí, este? sí. Otro de los ejemplos de esta misma semana que acabamos de terminar, 1.600, además 1.600 euros en el ingreso mínimo vital. Era un inmigrante sirio al que estaba fastidiándole la vida al propietario del piso en Que el que sigue, estaba de en tío hecho, ocupado, sigue. y sigue ahí. Y además el hombre decía, no, yo te busco trabajo, y le encontró trabajo, y dijo, Sí, no sí. pienso ¿Pero para trabajar, qué? si me Que dan no, 1.600 euros Si aquí gana más, sin- gana Hombre, más que yo claro, el eso es. subsidiado. Hombre, Es- 1.600 pero es que es más que el salario mínimo interprofesional. 1.600 euros y casa gratis porque no le pagas al dueño, Y el todo. dueño, un Y pobre eso hombre es un completamente incentivo, eso es un arruinado. incentivo Y todos los protegido por el suministros Estado. gratis que Sí, los tiene sí. que pagar el Y la propietario, el comunidad- agua, la luz, la el comunidad gas, de todo lo que propietarios. gastes. Sí, Hombre, pero si es que un es un incentivo escándalo. protegido por el Estado. Ese señor está protegido por el Estado. ¿Quién no lo está? No lo está los que pagamos impuestos para que ese señor pueda cobrar los 1.600, y el propietario de la vivienda que no pueda hacer uso de su vivienda. A esos es a los que persigue, a los que fastidia, a los que pisotea y a los que hunde el famoso Estado que en este caso tiene diseñado el señor Sánchez. Y para los que no, solo el mero anuncio, o sea, el mero anuncio de que vas a dar 200 euros a todos los menores de 18 años, caiga quien caiga, o sea, sin ningún tipo de límite. Bueno, el otro día hacía las cuentas, me parece que era ABC, hay en España casi 9 millones de menores, 8 millones y medio, Sí. no sé cuántos, 8.600. Multiplicado por 200 al mes, le salían 20.000 millones. Sí, sí, O sea, 20.000 millones. 20.000 millones, ¿pero qué me estás contando? Que eso El es ingreso mínimo vital son 18.000. lo que sale. 19.000 lo Es que que- llevamos gastados desde Es que- 2020. y eso, y las pensiones, dice ya, pues claro, no hagas carretera, más lo que os lleváis de la corrupción, más los que contratáis porque son amiguetes vuestros, pues claro, no queda dinero ni para las carreteras, ni para el ferrocarril, ni para la red Para eléctrica, nada. ni para nada. Es normalizar la es- cultura y las dependencias del Estado, la cultura del subsidio, se reducen, desaparecen los incentivos a la Claro, nada, ¿quién va a autosuficiencia. trabajar? Pues los que no nos queda más Es remedio. un mensaje y una estrategia por parte de este gobierno completamente perversa. Es Y tremendo. equivocada. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que les voy a contar una cosa muy interesante, que les va a gustar mucho aquí a la mesa. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Se refiere esta noticia a la recaudación fiscal, que volvió a marcar máximos en 2025, impulsada por el crecimiento de la economía y la inflación, según la IREF. El informe explica que más de 2 de cada 3 euros de ese incremento sí se debe a la subida de los precios y un poquito a la expansión de la economía. En concreto, el 38% al aumento de esos ingresos se debe a la subida de los precios y apenas un 30 más o menos es atribuible al crecimiento de la economía. El resto, dirán ustedes, pues por cambios en la normativa, una cosa también, en fin, que genera mucha riqueza, que es el endurecimiento en las deducciones del impuesto de sociedades
O, por ejemplo, la vuelta a la normalidad del IVA tras el fin de las rebajas fiscales por la guerra de Ucrania. O sea, todo crecimiento, exportación, en fin, lo mejor. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y qué bien nos viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés, porque, vamos a ver, te puedes llevar un móvil, el que te guste, el televisor de gran pantalla, ese frigorífico americano que necesitas, una bici, un bolso, incluso un sofá. Financiación 100% para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación 100% tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más. Además, todo son facilidades y ventajas, como el servicio Carta de Compra, con el que podrás recoger y abonar en un solo punto de nuestra tienda todas las compras realizadas en los distintos departamentos y plantas. Solicítala a nuestro personal y disfruta al máximo de tus compras sin cargar con paquetes. Aprovecha la financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés, la financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 18 de febrero, por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Y bueno, vamos con estos que yo estoy llamando ya a Puente y a Sánchez, a los reyes de la 13-14, más mentirosos y más falsos que Judas. Porque esta semana nos ha tocado el planazo de tener que escuchar a Sánchez durante varias horas. Se suponía que era una comisión para hablar de Adamuz, luego ahí metió de todo. Bueno, también decía que iba a hablar del Internacional, pero vamos, al final metía sobre todo insultos a la oposición, Feijóo para acá, Feijóo para allá, que si vosotros, que si no sé qué. O sea, yo de verdad no lo sé porque yo no lo minuté, no lo sé, pero la sensación que yo tuve cuando acabó es que había hablado más de todo lo que no tenía nada que ver con Adamuz que con Adamuz. Y lo que habló de Adamuz, casi todo, por no decir todo, pues me puedo equivocar en algún puntito, pero vamos, el 99% eran mentiras. Era todo lo contrario de la realidad, todo lo contrario que dan los datos, los propios informes de Adif. Periodistas, medios de comunicación, en fin, ingenieros, expertos, todos dicen lo contrario de lo que dijo Sánchez en esa alocución que hizo en esa comparecencia en el Congreso. Sí. En el Congreso. Entonces, tenemos el problema de que seguimos sin fiarnos de la red. De hecho, el día que estaba hablando Sánchez, ese día hubo un caos absoluto en todos los ferrocarriles de España. O sea, hubo varios reportajes en varias televisiones que vi, había estaciones vacías, paneles con cancelado, retrasado. O sea, un puñetero desastre. Las carreteras ni les cuento, las presas, bueno, ¿para qué vas a leer el informe que han hecho ingenieros de caminos y de puertos y canales y todo lo que sean sobre el estado en el que se encuentran nuestras presas? O sea, se te ponen los pelos que dices, madre mía, porque ahí no estamos hablando que ninguna víctima es menos, pero ahí no estamos, aquí estamos hablando de que si una presa de esas y además el problema de las que tienen los mayores problemas son en el desagüe. Sí. Es decir, que si estalla eso se lleva a pueblos y miles de personas por delante. O sea, y tienen el informe desde hace meses. De hecho, lo han vuelto a mandar, a ver si ahora alguien lo lee. O sea, lo han tenido que volver a mandar porque nadie les ha llamado, nadie les ha dicho nada. Las redes eléctricas ya ni te cuento, o sea, esto venimos aquí hablando, o sea, adiós empresas, adiós centros de datos, viviendas, de todo, porque ya no es que vaya a colapsar, es que ya ha colapsado. O sea, es que ya nadie se puede enganchar, nadie nuevo se puede enganchar a la red. Incluso leí el otro día en el periódico de la Energía que algunas que tienen el permiso hasta se podrían quedar sin él, porque no da más de sí la cosa. Por cierto, las eléctricas han hablado esta semana todas, y todas nos han hablado del apagón, todas nos han dicho claramente que el apagón tiene una causa clarísima y es la dejación, la desidia, la no estar pendientes, la ideología, todo menos todo lo que dijo Red Eléctrica y el Gobierno para contarnos sobre el apagón. Entonces, de verdad, o sea, estamos en un momento. ¿Qué momento será que la jefa de mantenimiento de carreteras, se nos llama conservación de carreteras, que llevaba 2 meses en el cargo, se ha ido, o sea, ha dimitido? Aquí que no dimite nadie, está dimitido porque debe ser que ha llegado allí y ha dicho, Dios mío,
me largo. O sea, aquí esto no hay quien lo soporte. 2 meses ha durado. Es que ya se ha puesto el foco en todas las grandes infraestructuras de nuestro país. Hemos tenido el accidente del apagón, la catástrofe más que accidente, porque fue una auténtica catástrofe. Un país desarrollado yéndose a negro es algo completamente insólito. El gobierno nos ha mentido. Se va a cumplir un año dentro de poco y todavía no tenemos una explicación oficial de lo que pasó, aunque lo sabemos todos desde el primer minuto prácticamente, aunque el gobierno lleva poniéndose el cinturón, es decir, quemando gas y apostando por otro mix desde que pasó para que no vuelva a suceder. O sea, que más prueba que esa. Y por el lado de las carreteras está pasando lo mismo. Llevamos años con informes de asociaciones de consumidores, de la patronal de carreteras, diciendo que, bueno, pues es que la mitad de las carreteras españolas necesita labores de mantenimiento, está deteriorada. Eso solo supone, por ejemplo, un aumento del consumo en gasolina. No, es que pone tu vida en peligro. Muchos accidentes... Exactamente, porque es difícil asociarlo a un mantenimiento, pero muchos accidentes tienen un componente. Tenemos el despiste, tenemos la mala praxis, pero tenemos la parte de una infraestructura completamente deteriorada. Y eso te afecta en la conducción y es algo que en muchos casos es de vida o muerte. Y a pesar de que la cantidad de impuestos, en el caso de los coches, que nos cobran por matricular el coche, por impuesto de circulación, impuesto en la gasolina, el gobierno ya quiere encima ejecutar más peajes. Es un auténtico escándalo. Hemos comprado la puñetera baliza esa, que el otro día me encontré yo a un coche con la baliza. Que no se ve. No, es que lo vi cuando lo tenía encima, menos mal que era una rotonda y me pillaba así un poco a la izquierda. Pero vamos, es un peligro absoluto. O sea, vamos, tú pones los warning y ves un coche que está parado. Sí. Tú pones eso y no ves nada, hasta que no estás encima, con lo cual no vale para nada. Y no se ve nada. Y de nuevo con la baliza, ¿quién gana? Pues Hacienda con el IVA de las balizas. Y las compañías que han hecho, que ahora se ha demostrado que eran amigas de Illa y de no sé quién. Pues síntoma de la política además cortoplacista de este gobierno, que lo que le gusta en el caso del ferrocarril es que ha sido inaugurar, hacerte la foto, contar la cinta, pero luego como el mantenimiento no luce, como el mantenimiento no te da un buen titular, bueno, pues han dejado sus funciones y ha pasado lo que ha pasado. Y te dedicas, como Sánchez se dedicó el otro día, a nombrar periodistas, a nombrar medios, a decirnos que la red va del polo sur al polo norte, y a mí qué me importa, si va del polo sur al polo norte, pero es una desastre, pues me da igual los kilómetros que tenga, es un desastre. No, y que, para empezar, que fue desvergonzado, o sea, la forma de presentarse entre los ciudadanos con esa suficiencia y esa falta de humanidad, diciendo que, bueno, pues que los accidentes pasan, que si se mueren 46 y hay que buscar justicia, bueno, pues que si es necesario ya se buscará justicia, que fue literalmente lo que dijo, que, bueno, pues que en realidad nuestro ferrocarril es muy bueno, está muy bien, está supervisado, pero que los accidentes pasan. Básicamente eso es lo que dijo. No dijo un pequeño detalle, que es un detalle que por mucho que quieran ocultar, no hay manera de ocultarlo porque es una realidad evidente. La realidad evidente que el gobierno no ha querido ni siquiera mencionar es que estamos hablando de que el mal funcionamiento de los ferrocarriles en España se concentra, y los problemas de mantenimiento se han concentrado fundamentalmente en las líneas más transitadas, generalmente la alta velocidad hasta Andalucía, hasta el Levante y hasta Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado con estas líneas en los últimos 3 años? Pues que los índices de uso de esas vías, debido a la liberalización del sector, que ha traído cosas muy buenas, es que ha subido casi un 55%, tiro de memoria, no recuerdo exactamente si es un 55 o 60% el uso de la vía. La unidad de medida, que se mide en trenes kilómetro, se ha disparado en estos 3 últimos años. ¿Por qué? Pues evidentemente porque la frecuencia de viajes ha subido de una manera brutal y son tramos en los que esta frecuencia ha sido más elevada. Se ha aumentado el cuidado, el mantenimiento, la vigilancia de esos tramos en la misma medida en la que se ha incrementado el uso de esas vías? En absoluto. Sabiéndolo con anticipación años, porque ¿cuántos años antes sabían que iba a haber una
entrada y liberalización de compañías. Claro, pues, pero si esto es y el que ya dices, le cobras un canon a esas Hombre, por empresas supuesto- privadas, por o sea, que supuesto ya que le estás cobras- ingresando por ahí. Por supuesto que le cobras un canon. Pero claro, tú dices, no, bueno, pues hago un poquito más de mantenimiento o el mismo mantenimiento, aunque voy a meter muchísimos trenes. Esto es como dice, no, o sea, voy a pasar de hacer 10.000 kilómetros al año a hacer 80.000 kilómetros al año, pero voy a seguir yendo a hacer la revisión al coche cada 2 o cada 3, ¿no? En fin. Lo mismo. No, sí. pues no puedes hacerlo. argumento Tienes de que... los paniaguaos que he oído en las teles estas raras, que no ves nada más que así de pasada. No, pero es que claro, el canon no cubre. Ese canon es que no cubre, es que tendrían que echarlas. Entonces O sea, ya están reconociendo tenían que que lo ha echarlas. hecho mal el gobierno, que ha hecho mal Sí, sus cálculos. que así. el canon no cubre el mantenimiento y entonces por eso el mantenimiento es entonces por eso el mantenimiento es deficiente, porque no pagan suficiente canon. Pues entonces, y entonces lo que hay que hacer es echarlas. Hombre, no, a lo mejor lo que hay que hacer es dedicar más dinero al mantenimiento. Claro, Bueno, y si no, estos si no son pasan unos trenes, son si unos echas a todos argumentos, los o sea, trenes, no hay claro, bueno, a lo accidentes. mejor Así acabas con los a lo accidentes. mejor es lo que No, quieren, terminar Claro. también con que la gente pueda ir a Madrid, Sevilla en AVE, porque le cuesta 20 euros y no 200. Pero además su política era no coche, no avión, cojamos todos el tren. O sí, sea, claro, el pues ahora gobierno, el tren tampoco. la política ecologista del gobierno se ha Nada, basado en el tren. tampoco, Entonces, porque a se ha ver, dejado en manos de los privados y de los a pata, tal, y vamos a entonces pata. no. Y hablabais de las carreteras. Según los informes del RACE, en 2020 había 8 tramos de puntos negros en las carreteras españolas de alto riesgo. Estamos hablando que un punto negro, según la DGT, son tramos de 100 metros con 3 o más accidentes con víctimas en un año. O sea, eso es lo que se considera puntos negros. Se ha casi triplicado en los últimos normal. 5 años a 21. Los tramos rojos o negros de riesgo elevado pasan de 50 a 82 en estos últimos 5 años. Los kilómetros totales en riesgo pasan de 2.160 a casi 3.000 kilómetros en riesgo en estos últimos años. Estamos hablando de un deterioro evidente de nuestras infraestructuras. Es Y que no aquí hay de nadie que nuevo te lo niegue. preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde han ido? ¿Cuál ha sido la empresa que más dinero ha recibido de los fondos Next Generation? Que Adif. sepamos. Adif. Eso es. Y ¿Sabes? luego el Ministerio de Transportes. ¿Sabes cuál ha y sido? también Renfe, o sea, ¿Y sabes una cuál ha pasta. sido una de las empresas que más ha disparado su facturación precisamente por la Dana de Valencia? Una empresa que se llama Traxa, Ay, que mira. contiene a Transatec y que se supone que se dedica a la gestión de emergencias. Sí. Imagínate Y a cómo gestionó. contratar- y a Imagínate contratar cómo gestionó la Dana, ¿eh? Imagínate amigas. cómo gestionó la Dana. ¿Sabes cuántos empleados tiene Traxa? 87.000 aproximadamente. ¿87.000? Perdón, 87.000 es todo el grupo SEPI. Traxa, 87. todo el grupo SEPI son 87.000 empleados, porque SEPI tiene a Traxa y a otras compañías. Traxa, perdona, son entre 25 y 28.000 según el año que ¿En mires. serio? Esos son los empleados que tiene Traxa, los mismos que Amazon en España, por cierto. Madre mía. Pues curran poco. Estos deben ser. No, pero que son algunos- los que se llevan el dinero de Ya, pero que tampoco- pero que los tam- Next Pero Generation. que no hacen nada, porque ¿qué hacen? Chico, oye, tienes qué se empleados, dedican? te llevas la pasta. ¿A qué se oye, dedican? arregla, por lo menos arregla las Pues carreteras. es la ¿no? gran Digo yo. incógnita. Digo yo, ¿y la red eléctrica? ¿Qué me contáis de la Tampoco. red eléctrica? Claro, es que ahora mismo, ayer lo denunció ya hasta la presidenta de la comunidad. Oye, que 118.000 viviendas, bueno, aquí en Madrid los constructores hablaban de más de 300.000. Sí, sí. Ella ha hablado de las 118.000 que deben ser más, o sea, que están más próximas en el tiempo. No te digo mañana y pasado, o sea, pasarán unos años. Pero claro, que no tienen la seguridad de que se puedan conectar a la red. Es que Pero tenemos... no estamos hablando de que hace falta vivienda y las que se van a hacer y se están haciendo no tienen dónde engancharse. Es un auténtico O sea, escándalo. pero qué disparate es este. Sí, sí, o sea, la vivienda, que es ahora mismo la principal preocupación de todos los españoles, y no les estás garantizando ni siquiera la electricidad. Es que es alucinante. Algo tan básico. Empresas de Big Data que quieren Perdona, venir a ¿y el España coche y que están eléctrico? llamando a nuestras puertas. Y que te compres un coche eléctrico y, sí, ¿y dónde lo, Sí, y sí. dónde lo enchufo? Fábricas de baterías de reciclaje tampoco les das luz. O sea, intentan venir a España, intentan revitalizar determinados territorios y les estamos diciendo que no, que es que hay puntos por encima del 90% de saturación donde no cabe un piso. una empresa Y más. con, No y cabe un con- piso. y con la situación tan kafkiana
de que tenemos un país con potencia instalada como para alimentar 3 veces a España. Es decir, no tenemos un problema de potencia. De hecho, tú hablas con gente del sector y te dicen, no, si España en eso es un Ferrari. O sea, potencia instalada hay muchísima, es verdad que mucho de renovable, pero capacidad de generación tenemos muchísima. Ahora, tenemos una red que no eléctrica que tiene sus carencias que no se han ido cubriendo en estos años, porque fijaos, también nos contaban expertos y especialistas en libre mercado cuando sucedió el apagón y entonces se empezó a ver el problema de la sincronía y la necesidad de tener energía de inercia dentro del sistema. Expertos nos decían, oye, que existen generadores de inercia, o sea, hay aparatos que se pueden instalar dentro de la red eléctrica para dotarla de inercia sin necesidad de que sea una nueva central de carbón, que le puedes dar esa estabilidad al sistema de una manera extraordinaria. Oye, pero es que no se ha hecho absolutamente nada. Que se creyeron los más guapos y los más modernos, y yo recuerdo cuando el apagón, que fue el lunes siguiente a la Semana Santa, 28 de abril, cierto. ¿Qué pasó? Que yo ese fin de semana a mí me extrañó ver en algún telediario, hoy toda la energía que vamos a consumir es renovable y no sé qué. Entonces, claro, hicieron el experimento en Semana Santa. Ojo, en Semana Santa, la gran gente industria, de vacaciones. claro, la gente de vacaciones, las industrias, las grandes empresas apagadas, cerradas. Entonces, claro, les salió bien. Y claro, el lunes dijeron, pues ala, con un par. Y pusieron un tuit porque les salió el experimento bien para poner 2 tuits y decir qué tele. ecologistas somos y llegar. Y llegar en la los española en el telediario. En la española Sí, en el telediario, envalentonados diciendo, hoy todo, nos ha jorobado. Llegó el lunes y dijeron, pues con un par hoy también. Toma. Y fue salto por los aires. Y entonces, os comentaba antes, que lo habéis seguido seguro, todo el presidente de Iberdrola, el presidente de Endesa, todos estos diciendo, pero vamos a ver, pero si todos sabemos de qué va esto, hasta Macron ha dicho, hombre, pero si estáis de las renovables hasta aquí y no tenéis ni puñetera idea de qué es la seguridad energética. Y esto es lo mismo, o sea, y esto nos va a costar un dineral el apagón, que por cierto, ya claro, ¿quién lo va a pagar? Los que dijimos nosotros en la factura. De hecho, que ya está pasando. Yo desde luego estoy pagando lo que yo no he pagado el año pasado. O sea, aquí está pasando algo y yo gasto lo mismo. Somos 2 personas, tenemos nuestro pan. O sea, no he hecho nada extraordinario. Y no veas cómo se nota en la factura. Estás pagando el refuerzo, estás pagando que el gobierno ha vuelto a subir los impuestos, eso los bajó para aliviar un poco, pero ya está recaudando otra vez por la electricidad y seguiremos pagándolo de cara al futuro. Y eso que ahora estábamos consumiendo mucha hidroeléctrica, claro, mucha agua, pues hay mucha agua. Y gas, lo que pasa es el problema del gas es que el gas lo estamos trayendo, que es ya nuestro principal proveedor de Estados Unidos. Y eso cuesta una pasta porque viene en barco. Quisimos enfadar con Argelia cuando teníamos un gasoducto barato. Quiso Pedro Sánchez para congraciarse con Marruecos y también y todavía no se sabe muy bien por qué. Exacto, sus estrategias políticas nos las hemos comido nosotros también. Ahora tenemos que comprar gas más caro. Bueno, como os tengo aquí a los dos, vamos a hacer un apunte por terminar con la energía y luego la vivienda, que Beatriz tiene publicado en Libertad Digital, en Libre Mercado, 2 noticias muy importantes sobre la vivienda y, como siempre, negativas para lo que está haciendo el Gobierno y lo que piensa hacer para seguir estropeando el mercado de la vivienda. O sea, que todo lo que hace es para fastidiar el mercado de la vivienda, o son noticias que demuestran que todo lo que ha hecho ha fastidiado el mercado de la vivienda. Por ejemplo, que están ya pensando, ¿verdad, Beatriz?, en castigar a los caseros, a los propietarios en el IRPF. Sí. Y hemos conocido el dato de que en apenas 5 meses la oferta de vivienda de alquiler en Barcelona, que era, es que en Barcelona, como están aplicando la ley de la vivienda, los precios han bajado, mentira, y la oferta ha aumentado. Mentira. Este dato es concretamente del aumento de la oferta, la caída de la oferta en un 27% en apenas 5 meses. Sí, de portales, los portales más famosos de nuestro país, los que ofertan viviendas, están desapareciendo.
el experimento intervencionista, si es Cataluña el de cabecera, ya Barcelona se ha superado teniendo los alcaldes que ha tenido Procupas y completamente intervencionistas. Bueno, pues los propietarios están sacando las viviendas del mercado, lógicamente no hay seguridad jurídica y están retirando por completo los inmuebles. Esto es lo que tiene intervenir el mercado y no dejar al propietario y al inquilino que se pongan de acuerdo en el precio. Y por otro lado, este ataque en el IRPF que está el gobierno esta semana estudiando, no es el único ni es nuevo. Ya en el IRPF hace un par de años estaban PSOE, Podemos y urdiendo la ley de vivienda, ya metieron por la puerta de atrás un estacazo en el IRPF. Antes en el IRPF la reducción por alquilar era del 60% de esta imposición, de esta imputación de renta inmobiliaria, y lo redujeron al 50%. Y metieron unas cláusulas que eran: si tú subes el precio al nivel que yo te digo, haces obras y haces lo que yo quiero con tu vivienda de propiedad, te voy a dejar reducirte hasta el 90%. O sea, un chantaje al propietario. Si tú pierdes dinero, yo en lugar del 50% te puedo subir un poco más de lo que tenías. Pero la realidad es que, pues el propietario no lo ha hecho, evidentemente, no ha caído en el chantaje del gobierno y han tenido que pagar un poquito más en el IRPF, que algunos cálculos. La broma era para una renta bajísima y una clase media alta, o sea, media baja, de 200, 300 euros más en el IRPF por alquilar tu vivienda. Y ahora lo que están planeando es esa reducción. Me dicen en vivienda, no, pero no va a llegar al cero. Claro, no va a llegar al cero, pero del 50 al 0% hay un camino muy largo para tu poder fastidiar al propietario. Dices, si tú lo bajas o lo pones al precio que yo quiero, te hago una reducción del 100%. Claro, esto es el gobierno intentando expropiarte la casa. Y un chantaje indecente. Sí. O sea, pero vamos a ver, hay una norma fiscal, la norma fiscal no cambia chantajeando al contribuyente. O sea, será por alguna razón de peso, por alguna circunstancia. Tú deja que Chiqui Montero te lo explique con Ricolas y con Juanolas, que ya verás cómo es capaz de explicártelo. Y de Luis Fer quería que, como has tenido esta semana, ¿no?, a alguien que sabe mucho de nuclear y de energía y de tal, y aquí estamos muy pendientes siempre de Almaraz, porque Almaraz es una gran productora de electricidad para toda España, pero sobre todo, por ejemplo, para Madrid, entre el 9 o el 10% de la electricidad de Madrid viene de Almaraz, con lo cual nos hace un roto de narices que vamos a ver cómo lo sustituimos. Esta semana los alcaldes otra vez se han movilizado. Hay que recordar que muchos son del Partido Socialista, obviamente, porque mira, piensan en su comarca, piensan en sus empleados, piensan en sus empresas y no quieren que se cierre Almaraz. De hecho, han enviado una carta a Moncloa, pero tenemos, sin embargo, a una tal Fabra que está, dale que te pego, haciéndole informes y comiéndole la oreja a Sánchez contra la energía nuclear. Que esto es alucinante. O sea, que esta señora esté haciendo informes en contra de la energía nuclear cuando ya es verde, cuando en Europa todos los países están haciendo lo contrario y en el mundo entero, por cierto. Son unos informes, no sé si posterior o anteriormente impulsados por el Ejecutivo, desde luego sí celebrados por el Gobierno, que van en contra... Los de estas son impulsados, ya te lo digo Fabra, yo. Sí. Lo sabemos, pero bueno, por si las moscas... Cerrado. Cerradísimo. Lo que están haciendo es... han esperado un poco a que pasara la tormenta de las elecciones en Extremadura para sacar adelante estos informes que van no solo en contra de la energía nuclear, van en contra de la lógica e incluso de la tendencia ya establecida dentro de la Unión Europea. Oye, taxonomía verde, es una energía verde después de los desastres en Alemania, oye, que es necesaria, después de todo lo que ha sucedido en estos años, evidentemente es un contrasentido y un contradios querer seguir en contra de la energía nuclear. Esta misma semana, Beatriz y yo hemos tenido la oportunidad de hablar con altos directivos de alguna empresa energética, también vinculada con la energía nuclear, y le preguntábamos precisamente esto.
oye, ¿cómo es posible que desde el gobierno se estén impulsando este tipo de informes en este momento cuando a nadie se le escapa que la energía nuclear es necesaria? Es decir, parecería más lógico que el gobierno quisiera ganar tiempo o escurriera la perdido o hiciera algo como para que no se notara que iba a dejar seguir la vida a las nucleares, aunque no viniera en sus acuerdos de gobierno con Podemos o con Sumar o con quien fuera. Pero el cambio es que no, es que ideológicamente están empeñados en que tienen que cerrar las nucleares. Claro. Y el problema que tenemos en Almaraz es terrible. Dicho esto, todos, yo aquí espero y rompo una lanza porque al final se imponga la cordura y de una manera o de otra se prolongue la vida útil de Almaraz y no se le cierre el año que viene. Bueno, están alargando este asunto porque el Consejo de Seguridad Nuclear también ha alargado hasta el verano su decisión, aunque las filtraciones dicen que hay unanimidad, porque creo que hay uno de Podemos que se le importa más el sueldo, seguir cobrando el sueldazo, que decir que no a las nucleares. Como tiene que ser por mayoría absoluta, pues dirá, pues oye, es que es unanimidad, no es por unanimidad. Me he confundido. Es que la unanimidad, pero yo sigo aquí, me da igual que sea nucleares sí o nucleares no. Yo quiero seguir aquí, que no tengo donde caerme muerto. Claro, así es. Entonces, eso es en el verano. Y noviembre es la fecha límite total para tomar una decisión. Entonces yo creo que Sánchez está un poco estirando, el Consejo yo creo que también lo ha estirado un poco, pensando que a lo mejor, vaya usted a saber si convoca elecciones o no, vamos a alargarlo un poco lo que podamos, porque no pueden más, porque es que luego en noviembre ya tiene que ser, o sea... Tienen que tomar la decisión. Tiene que salir la norma porque ya hay que desmontar todo esto. Espérate que no haga como con la OPA. ¿Os imagináis que lo lleva a Cuestación Popular? A una encuesta de Google. Pues lo pierde. Sí. Oye, no claro, últimas... pero que a lo mejor es la manera que tiene de lavarse las manos. Es decir, ya, sí, claro, oye, la gente ha dicho que sí, ya ves tú, para una vez que nos va a preguntar a ver. Bueno, escucha, que con lo de la OPA la gente le dijo que no y él de seguir sí, bueno, problemas. Pero ahí votaba todo el mundo, votaba muertos y vivos. Bueno, pues es que cerrar las nucleares sería... nunca acabó de decir realmente que habían pasado los datos. Resultado, yo ya les perdí la pista. Ay, creo que no supimos el resultado. Yo miré el resultado. El resultado es que creo que solo valía, hablo de nuevo de memoria, pero era algo así como solo valía el 10% de los votos, había sido válido de todos, y de ese 10% la gran mayoría era favorable a que se dejara que la operación siguiera su curso. Tremendo. Pues sí, en cuanto a la factura de la luz, que cerrar las nucleares sería otro golpe a la factura de la luz. O sea, ya si queremos energías estables, que ya nos abocaría uno de los informes, a pagar más gas. En uno de los informes que han presentado, caro. No sé quién esta semana, no sé si es esa autora Fabra o no, o sea, al final de todo, o sea, después de decir que qué horror, que no sé qué se haga, al final acaba diciendo eso si la factura va a ser más cara. Eso es, ¿no la habéis visto? No nos esperábamos la menos. Ha retuiteado Mafo, con la coña que tiene siempre, Mafo el bueno, como decía Dieter. Bueno, pues nada, que paséis un feliz día. Pues un placer. Porque tenéis los dos una cara de enamorados. Bueno, muchas los cuatro. Gracias. Naya Pertusa en la producción y Víctor San Román a los mandos técnicos, todos súper enamorados. Tenéis una cara de babosones enamorados tremenda. ¿Sí, tú crees? Así que venga, a cumplir. Gracias a todos ustedes también, que pasen un bonito día, ¿por qué no? Y un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado y nada más. Así que aquí estaremos, hasta como siempre, con muchos más temas, porque esto es un no parar. Economía para todos con Carmen Tomás.